Muy buenos días, tardes o noches a todo espectador y oyente presente. Sean bienvenidos a un nuevo video de CBR Misterios. El día de hoy les traemos el caso de Jane Wiley. Jane Wiley era una profesora de matemáticas de Carolina del Norte. En 1979, junto a su esposo Sam, fundaron el grupo religioso la Comunidad Palabra de la Fe. Jane era la cabeza del grupo, pues la consideraban como una oradora y líder convincente. En un principio, contaban con más de 600 miembros, hasta alcanzar los 2000. Sus sesiones de adoración eran descritas como llenas de éxtasis. Los miembros saltaban y la música retumbaba. Jane Wiley, al describir la práctica, afirmó que Dios nos ha liberado para hacer ruido. Al principio, el lugar estaba repleto de mucho amor, pero con el tiempo, Jane Wiley y los demás ministros de la iglesia tomaban cada vez mayor control de las vidas de sus seguidores. En los últimos años, la organización ha sido investigada por presunto abuso hacia sus feligreses y otros cargos. Para que el video no se haga tan largo, solo se tomarán en cuenta los casos más relevantes. Una de las técnicas que más utilizaban era que todos se debían informar sobre la vida de otros. Y la razón por la que lo hicieron fue porque, según ellos, esa era la manera divina de hacer las cosas. En cierto modo, Jane buscaba que le contaran sus secretos más profundos y oscuros. Y si amenazaban con irse o hacían algo mal, ella utilizaba esa información para chantajearlos. Pasemos a las normas. Según el medio Associated Press, los miembros de la comunidad siguen una lista de 145 reglas. Estas incluyen no celebrar cumpleaños ni fiestas religiosas, incluidas Navidad y Pascua, no ver televisión ni películas, no leer periódicos ni comer en restaurantes que sirvan alcohol. Hombres y mujeres deben nadar con camisetas que les cubran la parte superior del cuerpo y no pueden quitárselas en público. No solo eso, los niños de la comunidad son aislados, monitoreados y controlados estrictamente por la iglesia y son educados en una escuela controlada por esta. También se les dice a los niños que siempre deben sonreír, aun si no están felices. De hecho, muchas veces separan a los niños de sus familias y son criados por los ministros. La iglesia fue investigada en la década de 1990 por abuso infantil, después de que más de 40 exmiembros dieron testimonio a varios medios de comunicación sobre sus experiencias en la comunidad. Sin embargo, no hubo cargos. En 1995, mientras Jane y Sam Wiley negaron las acusaciones hechas por varios exmiembros, otros acusaron a la iglesia por el método de la explosión. Les explico. La doctrina de Jane Wiley consiste en que los demonios son reales. Si eres alcohólico es porque estás poseído, lo mismo con otras adicciones y pecados. Entonces, ella recurría a la liberación de los demonios, también conocida como explosiones por los exmiembros. Un método donde los demás te rodeaban y te gritaban para expulsar tus demonios. Un ejemplo bastante frecuente era con los bebés. Si lloraban era porque estaban poseídos por demonios que los hacían llorar. Entonces las personas rodearían al infante y le gritarían hasta que se calmara. Con el tiempo se volvió cada vez más violento. No se limitaban a gritar, empezaron a golpear e incluso estrangular. Ahí es donde las personas descubrieron la verdadera cara de Jane Wiley. Pero no podían acudir a los médicos porque temían que la iglesia tomara represalias contra ellos.
En el año 2000, una mujer dijo que su hijo de 1 año fue sometido a explosiones. También aseguró que su hijo fue golpeado lo suficiente como para causarle hematomas. Y Jane Wiley simplemente dijo que Dios quería que golpearan a los niños si era necesario. Los niños en la escuela de la iglesia eran golpeados por delitos menores, incluso por otros niños. Wiley negó que se hubieran producido abusos y defendió sus prácticas como protegidas por la Primera Enmienda. Jane Wiley fue condenada por un delito menor de agresión en 2004 como resultado de un incidente en el que la ex miembro Lacey Wynn fue víctima de explosiones por parte de los miembros, seguidas de la agresión de Wiley. Wynn estaba demandando a la iglesia por $2.5 millones. Sin embargo, después de 5 años de apelaciones, la condena fue anulada. El exmiembro Jamie Anderson se unió a la comunidad a los 4 años. Anderson afirmó que lo enviaban con frecuencia a un área llamada la Sala Verde. También afirmó que cuando murió su abuelo no se le permitió asistir al funeral. Además, aseguró que lo obligaron a trabajar y que en 2002 él y otros 4 niños fueron castigados encerrándolos en una habitación. Michael Lowry afirmó haber sido golpeado y encarcelado en 2011 para expulsar a sus demonios homosexuales. Lowry testificó ante un jurado, pero en 2013 se reincorporó a la iglesia retractándose de lo que dijo. 2 periodistas que buscaban entrevistar a Michael aseguraban que se veía bastante raro, como si estuviera bajo el efecto de sustancias. Más tarde, Lowry volvió a abandonar la iglesia y dijo que mantenía sus declaraciones anteriores. Matthew Fenner y su familia se unieron a la iglesia en 2010. En enero del 2013, Fenner, al igual que Michael, fue golpeado durante 2 horas para librarse de los demonios homosexuales. Escapó a la casa de sus abuelos, quienes avisaron a las autoridades. Desafortunadamente, Fenner no logró que la ley pudiera ayudarlo, ni siquiera el FBI. En mayo del 2017, Brooke Covington, con quien Fenner vivía antes de fugarse, se convirtió en el primer miembro de Palabra de la Fe en ir a juicio. Sin embargo, debido a problemas con el jurado, el juicio no se retomó, y actualmente sigue en limbo. La tiranía de Jane Wiley llegó al país de Brasil, donde se le conoce como Verbo Vivo. Y sí, tienen las mismas prácticas. En Brasil, el misionero John Martin inició el ministerio Verbo Vivo cerca de Belo Horizonte en 1987, luego de conocer a Sam Wiley un año antes. Los exmiembros afirmaron que Verbo Vivo tenía como objetivo mantener a sus miembros alejados del resto del mundo. Tanto la iglesia como la zona donde vivían estaban rodeadas por vallas altas. En 2009, 2 de los pastores renunciaron, acusando a la iglesia de lavado de cerebro. Algunos jóvenes fueron llevados a Estados Unidos y supuestamente obligados a trabajar en la iglesia o empresas de sus miembros. A algunos jóvenes se les dijo que no se comunicaran con sus familias, e informaron haber sido aislados y agredidos verbalmente por su comportamiento. En 2014, 3 exmiembros dijeron a un fiscal estadounidense que a los brasileños traídos a Estados Unidos no se les pagaba por su trabajo, mientras que a los estadounidenses que trabajaban con ellos sí se les pagaba, y que los golpeaban si desobedecían. Un exmiembro también dijo que le quitaron el pasaporte y el dinero. No obstante, no se hallaron pruebas. Los fiscales presentaron una demanda para cerrar la iglesia.
En una audiencia en 2018, los fiscales sugirieron que tenían pruebas de golpizas y trabajos forzados en la iglesia de Brasil, pero aún así, el caso falló a favor de la iglesia con la decisión del juez. Esto ha sido todo por el video de hoy. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Cómo es que la policía termina por hacer la vista gorda ante esta secta? ¿Es que acaso Jane Wiley posee control sobre esto? Porque de ser así, es mucho más peligrosa de lo que aparenta. Y si se lo preguntan, sí, la iglesia sigue operando a día de hoy. Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta, suscribirte para no perderte del próximo caso y seguirme en mis redes sociales. Sin nada más que decir, me despido.